Lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. Y no porque vayas a descubrir algo que nunca estuvo allí, sino porque por primera vez lo verás con absoluta claridad. Durante demasiado tiempo has creído que el mundo te ha puesto en una posición de desventaja, que has sido víctima de aquellos que parecían más fuertes, más influyentes, más seguros de sí mismos. Pero lo que no sabías es que, en todo momento, ellos te han temido más de lo que tú jamás los temiste a ellos, porque ellos sabían algo que tú aún no habías descubierto, que en tu interior existía una fuerza tan inmensa que de despertarse haría temblar todo su mundo. Piensa en ello. ¿Has sentido la presencia de personas que se alimentan del control, que necesitan someter, que buscan validar su existencia a través de la dominación? Han intentado hacerte creer que su autoridad es natural, que su superioridad es incuestionable. Han jugado con tu percepción, han manipulado la realidad para hacerte sentir pequeño, para hacerte dudar de lo que ves, de lo que sientes, de lo que sabes en lo más profundo de tu ser. Pero algo dentro de ti siempre lo supo. Siempre hubo una voz, aunque tenue, que te decía que algo no cuadraba, que esa seguridad que exhibían no era más que un disfraz frágil, que su poder era una ilusión sostenida únicamente por tu creencia en ella. Y ahora lo entiendes. Ahora puedes ver las grietas en esa fachada. Puedes ver cómo su máscara empieza a resquebrajarse. Ya no son dioses imponentes en sus tronos de arrogancia, sino figuras temblorosas que han perdido el control sobre la única fuente de energía que realmente los sostenía, tú. Porque su poder nunca fue propio, nunca existió dentro de ellos. Lo robaban, se alimentaban de la admiración, del miedo, de la sumisión de los demás. Como parásitos emocionales, vivían de la energía que otros les entregaban sin darse cuenta. Pero, ¿qué sucede cuando esa fuente se seca? ¿Qué ocurre cuando te das cuenta de que no los necesitas? Míralo desde otra perspectiva. Durante años creíste que estabas atrapado en una jaula invisible. Pero, ¿y si la puerta siempre estuvo abierta? ¿Y si la única razón por la que no te habías ido era porque te hicieron creer que no podrías sobrevivir afuera? Porque eso es lo que hacen aquellos que temen perderte. Te convencen de que sin ellos no eres nada. Te hacen dudar de tu propia capacidad para sostenerte, para caminar solo, para existir sin su sombra envolviéndote. Pero eso ha cambiado. Lo sientes. Es como si un velo se estuviera levantando, como si por primera vez respiraras aire puro después de haber vivido tanto tiempo en una atmósfera enrarecida por la manipulación y la mentira. Lo más interesante es que ellos lo saben, lo han notado. No necesitas decir una sola palabra para que sientan el cambio. Lo ven en tu mirada, en la forma en que ya no reaccionas igual, en la forma en que su poder sobre ti se ha diluido sin que ellos puedan hacer nada para detenerlo. Es la humillación más grande para alguien que ha vivido toda su existencia bajo la creencia de que tenía el control absoluto. Porque no hay mayor derrota para quien se alimenta de la dominación que enfrentarse a alguien que ya no le teme. Y aquí es donde todo se invierte. Porque durante mucho tiempo te hicieron creer que eras el débil, que estabas a su merced. Pero ahora, en este momento, en este despertar, te das cuenta de la verdad. Ellos eran los que dependían de ti. Ellos eran los que necesitaban desesperadamente tu atención, tu validación, tu energía. Sin eso, son solo sombras huecas que se desmoronan en su propio vacío. Sin alguien que los sostenga, se ven obligados a enfrentarse a lo único que han evitado toda su vida, su propia insignificancia. Imagina por un momento una torre gigantesca
construida sobre cimientos de arena. Desde la distancia parece imponente, inquebrantable. Pero a medida que te acercas, empiezas a notar las fisuras, los puntos débiles, los pedazos que ya están cediendo bajo su propio peso. Esa torre ha estado temblando desde hace tiempo, solo que no podías verlo porque estabas demasiado cerca, demasiado atrapado en la ilusión de su solidez. Pero ahora lo ves con claridad. Ahora sabes que lo único que mantenía esa torre en pie era la energía que tú y otros como tú le entregaban. Pero has retirado tu atención. Has dado un paso atrás. Y en ese preciso instante, la estructura comienza a colapsar. No hay gritos, no hay explosiones, solo un silencio devastador, una caída lenta pero inevitable. Porque cuando el poder es falso, cuando se sostiene únicamente sobre la sumisión ajena, no puede resistir el peso de la verdad. Y la verdad es esta: nunca necesitaron tu obediencia, sino tu luz. Porque ellos no la tienen. No pueden crear su propia energía. No pueden sostenerse sin absorber la vitalidad de otros. Y ahora que te has apartado, ahora que has dejado de alimentar la ilusión, están siendo arrastrados por su propia desesperación. Tal vez aún sientas los últimos intentos de retenerte. Intentarán hacerte dudar, intentarán provocarte, intentarán hacerte caer en sus juegos una vez más. Pero hay algo que ya no pueden revertir: tu despertar. No pueden deshacer lo que ya has visto. No pueden volver a encerrarte en una prisión que ahora sabes que no existe. No pueden devolverte al estado de inconsciencia en el que una vez estuviste. Porque lo que se despierta dentro de ti no puede ser apagado. Y entonces comprendes que no hay necesidad de venganza, porque su mayor castigo no viene de ti. Viene de ellos mismos, de la realidad que ahora deben enfrentar, de la humillación de darse cuenta de que sin tu energía, sin tu atención, sin tu participación en su juego, no son nada. Durante toda su vida creyeron que podían someter a cualquiera, que su poder era eterno, que nunca habría consecuencias. Pero ahora, la verdad los golpea como un espejo irrompible en el que se ven reflejados tal como son, y no pueden soportarlo. Mírate a ti mismo. Ya no eres la misma persona que cayó en su trampa. Ya no eres la versión de ti que se sentía impotente, atrapada, sin opciones. Has cambiado. Has crecido. Has descubierto algo que ellos nunca podrán comprender. El poder real no se impone sobre otros, no se roba, no se mendiga. El poder real nace de dentro, se construye desde la verdad, se sostiene con la certeza de quien sabe que no necesita dominar para ser libre. Y ahí es donde todo se invierte, porque ahora eres tú quien los observa desde la distancia, mientras ellos se ahogan en la sombra de su propio vacío. Ahora eres tú quien camina sin miedo, quien ya no necesita su validación, quien ha recuperado lo que siempre le perteneció. Y eso, esa libertad absoluta, esa independencia inquebrantable, es la humillación más grande que podrían haber experimentado. Porque la única derrota que nunca contemplaron fue perderte. Siempre estuviste destinado a este momento, aunque no lo supieras, aunque te hicieran creer que estabas perdido, que eras débil, que no tenías lo necesario para levantarte y brillar con tu propia luz. Hubo una razón por la que ciertos individuos fueron atraídos a ti, por la que intentaron apagar esa chispa dentro de tu ser antes de que pudieras darte cuenta de su verdadero poder. No se acercaron por casualidad. Ellos te vieron antes de que pudieras verte a ti mismo. Sintieron lo que llevabas dentro, y eso los aterrorizó. Desde el principio te hicieron dudar. Todo estaba diseñado para que nunca cuestionaras la estructura,
para que te conformaras con una existencia en la que tu propia esencia quedara enterrada bajo capas de culpa, miedo y sumisión. ¿Alguna vez te preguntaste por qué parecían reaccionar con tanta agresión cada vez que mostrabas un atisbo de independencia? Cada vez que tu voz se hacía más fuerte, cada vez que una pequeña parte de ti empezaba a dudar del juego que te imponían, su respuesta se volvía más desesperada. No era casualidad. Sentían el peligro de lo que podría pasar si un día despertabas y dejabas de entregarles el poder que nunca les perteneció. Fuiste manipulado para creer que tu luz era un defecto, que tu sensibilidad era una debilidad, que tu capacidad de empatizar y conectar con los demás te hacía vulnerable. Pero todo lo contrario. Aquello que intentaron quebrar en ti era precisamente lo que te hacía inquebrantable. Porque mientras ellos necesitan alimentarse del control, tú eres capaz de crear desde dentro. No necesitas robar energía porque eres una fuente inagotable de ella. Y ahora lo estás viendo. Ahora puedes sentirlo. Ya no te afectan de la misma manera, ya no te ves a través de sus ojos. Algo ha cambiado dentro de ti, algo que no pueden tocar ni revertir. Y ese es su peor miedo, porque su dominio no se basaba en la fuerza, sino en la ilusión de que tú no la tenías. En el momento en que reconoces que no hay nadie por encima de ti, que nadie tiene el derecho de definir tu valor, toda la estructura que construyeron se desploma. Sin tu validación, sin tu entrega, sin tu atención, se quedan sin nada. Es un proceso que has sentido en lo más profundo de tu ser. No fue inmediato, no ocurrió de un día para otro. Fue una batalla interna, una lucha entre lo que te enseñaron a creer y lo que tu alma siempre supo. Al principio, la confusión fue intensa. ¿Cómo podía ser posible que quienes parecían tan seguros de sí mismos en realidad dependieran de ti? ¿Cómo era posible que los mismos que te humillaban en secreto te envidiaran? La mente intenta resistirse a estas revelaciones porque el condicionamiento fue profundo. Pero en el momento en que la verdad se abre paso, no hay vuelta atrás. Has empezado a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Pequeñas reacciones, gestos sutiles, el cambio en su tono cuando se dan cuenta de que ya no eres la misma persona. Ya no pueden predecirte, ya no respondes de la manera en que ellos esperan. Y eso los desarma, porque la única forma en la que podían mantener su control era si jugabas su juego. Pero ahora, sin previo aviso, las reglas han cambiado. Imagina una marioneta que siempre ha sido manejada por hilos invisibles. La persona que la controla ha perfeccionado cada movimiento, cada reacción. Se siente poderoso al ver cómo responde a cada tirón, a cada orden disfrazada de sugerencia. Pero un día, sin que lo note, la marioneta deja de moverse. Al principio, cree que es un error. Tira de los hilos con más fuerza. Nada ocurre. Insiste, pero sigue sin obtener la respuesta esperada. Y entonces llega el momento de pánico. Porque no solo ha perdido el control sobre ella, sino que se da cuenta de algo aterrador. Nunca tuvo control real. Solo era una ilusión, un juego en el que la otra parte había participado sin darse cuenta. Y ahora, de pronto, todo ha terminado. Eso es lo que está pasando. No necesitan que te enfrentes a ellos con violencia. No necesitan que busques venganza. Lo único que se requiere es que tomes conciencia de quién eres y de lo que siempre fuiste capaz de hacer. Lo demás ocurre por sí solo. Porque cuando la presa deja de correr, el depredador pierde su poder. Cuando el que era manipulado deja de responder, el manipulador se queda sin armas. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante.
porque la energía que intentaron arrancarte, aquello que creíste haber perdido, ha estado regresando a ti en formas que nunca imaginaste. La claridad con la que ahora ves las cosas, la paz que empieza a surgir en lugares donde antes solo había caos, la confianza que se asienta sin esfuerzo. Todo eso es el resultado de un proceso natural, la restauración de lo que siempre fue tuyo. Cada palabra que te dijeron para hacerte sentir inferior, cada momento en el que te hicieron dudar de ti mismo, cada intento por hacerte creer que sin ellos no podrías avanzar, todo se está derritiendo bajo la luz de la verdad. Porque ahora entiendes que no eras tú quien dependía de ellos, sino ellos quienes dependían de tu duda, de tu miedo, de tu necesidad de complacer. Y cuando eso desaparece, quedan expuestos, vulnerables, sin la armadura que alguna vez creyeron impenetrable. Ellos te vieron antes de que pudieras verte a ti mismo, pero ahora tú los ves a ellos. Y lo que descubres es que detrás de toda esa aparente seguridad solo hay fragilidad. Detrás de la arrogancia hay vacío. Detrás del control hay miedo. Porque en lo más profundo siempre lo supieron. El verdadero poder no puede ser tomado de otro. El verdadero poder es interno. Nace de quien ha atravesado su propia sombra y ha salido del otro lado sin miedo. Es curioso cómo cambia la percepción cuando se ve la verdad. Antes los admirabas o los temías. Creías que sabían algo que tú no sabías, que tenían algo que a ti te faltaba. Pero ahora que los observas con otros ojos, la imagen es completamente distinta. Son como niños que nunca aprendieron a sostenerse por sí mismos, que encontraron en el dominio sobre otros una forma de llenar el vacío que nunca lograron comprender. Y aquí es donde todo se transforma, porque ahora la decisión es tuya. Puedes seguir adelante sin mirar atrás, sin la carga de ese peso que alguna vez pareció insoportable. Puedes caminar con la certeza de que no necesitas probar nada a nadie, porque tu sola existencia, tu solo despertar, es suficiente para que el equilibrio se restablezca. Porque al final, la batalla nunca fue entre tú y ellos. Fue entre tú y la imagen distorsionada de ti mismo que te hicieron creer. Y esa imagen ya no existe. Lo que queda ahora es algo más grande, más auténtico, más inquebrantable. Algo que no puede ser tocado por ninguna manipulación, por ninguna mentira, por ningún intento de volver a arrastrarte a la oscuridad. Porque lo que se despierta en quien se ha encontrado a sí mismo, nunca vuelve a dormir. En algún momento empezaste a notar el cambio, no porque algo externo lo anunciara con estruendo, sino porque la forma en que percibes todo ha comenzado a transformarse. Aquellas miradas que antes te hacían dudar, ahora no tienen el mismo efecto. Las palabras que solían atraparte en una espiral de inseguridad han perdido su filo. Lo que antes parecía una lucha interminable, ahora se siente como un eco distante de un juego al que ya no perteneces. Y ahí, en ese momento en el que te das cuenta de que ya no reaccionas igual, entiendes la verdad más poderosa de todas. Nunca fueron ellos los que tenían el control, siempre fuiste tú. El mundo no cambia cuando intentas forzarlo a cambiar. Cambia cuando tú cambias. Y eso es lo que está ocurriendo. No te diste cuenta de inmediato, pero cada pequeño acto de cuestionamiento, cada instante en el que te negaste a seguir participando en el engaño, fue debilitando los cimientos de algo que parecía inamovible. No necesitaste una confrontación directa. No hubo un golpe final, ninguna batalla abierta. Solo te alejaste, solo viste la verdad y en ese momento todo se derrumbó. Ahora lo observas todo con una nueva claridad.
Puedes ver el miedo en los ojos de quienes antes parecían inquebrantables. No el miedo a ti, sino el miedo a sí mismos. Porque el único refugio que tenían era la percepción que los demás tenían de ellos. Y sin esa validación, se ven obligados a enfrentarse con lo que siempre han intentado evitar. Su reflejo ya no es el que controlaban. Ya no es la imagen cuidadosamente construida que los protegía de su propio vacío. Ahora es un espejo inquebrantable que les devuelve cada mentira, cada manipulación, cada acto de dominación. Y no pueden soportarlo. Es un tipo de humillación que no necesita testigos. No requiere de grandes exposiciones ni de desenmascaramientos públicos. Es una derrota que ocurre en la soledad, en el silencio de su propia mente, cuando la realidad se impone sobre la fantasía. El juego que creían eterno ha terminado y no hay marcha atrás, porque la única manera en que podían sostener su ilusión era con la energía de aquellos que la alimentaban. Y sin esa energía, sin el combustible que antes les dabas, sin darte cuenta, todo comienza a desmoronarse. Hay algo profundamente irónico en esto. Durante tanto tiempo, trataron de hacerte sentir pequeño para ellos sentirse grandes. Pero ahora que te has liberado, ahora que te has convertido en una fuerza que ya no pueden controlar, se ven obligados a mirarse a sí mismos por primera vez. Y lo que encuentran no es la grandeza que siempre fingieron tener. Es la ausencia total de lo que creyeron poseer. No hay poder real en quien solo sabe manipular. No hay fortaleza en quien se alimenta de la debilidad ajena. Lo único que queda es un vacío que ya no pueden llenar con la energía de los demás. Y mientras ellos caen en su propio abismo, tú sigues elevándote. No porque lo hayas buscado activamente, sino porque esa es la naturaleza de quien se libera. La ascensión es inevitable cuando dejas de cargar el peso de las mentiras impuestas. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas buscar justicia ni venganza. Porque la verdadera justicia no es algo que tú tengas que ejecutar, es algo que ocurre por sí solo. La energía que antes fluía en una dirección se ha revertido, y ahora todo lo que enviaron regresa a ellos con una fuerza que nunca imaginaron. Este proceso no ha sido fácil. Hubo momentos en los que dudaste, en los que pensaste que tal vez estabas equivocado, que tal vez ellos realmente eran más fuertes, más inteligentes, más capaces. Pero ahora que puedes ver con claridad, te das cuenta de que la única habilidad que realmente tenían era la de mantener a otros atrapados en una ilusión. Una vez que la ilusión se rompe, todo su poder se disuelve como niebla bajo la luz del sol. Pero la pregunta que surge ahora es esta: ¿qué harás con tu poder? Porque sí, ahora tienes algo que nunca antes habías sentido con tanta certeza. No es el tipo de poder que necesita ser exhibido. No es una fuerza que busca dominación. Es algo más profundo, más sutil, más absoluto. Es el conocimiento de que siempre fuiste suficiente, de que nunca necesitaste la aprobación de nadie, de que el verdadero dominio no es sobre los demás, sino sobre uno mismo. Y con ese poder viene una nueva realidad. La vida ya no se siente como una lucha, ya no es una serie interminable de batallas contra sombras que intentan derribarte. Ahora es un espacio de creación, un lienzo en blanco donde puedes construir desde la autenticidad. Todo lo que antes parecía imposible, todo lo que alguna vez creíste fuera de tu alcance, ahora está ante ti, esperando que extiendas la mano y lo hagas tuyo. Mientras ellos siguen atrapados en su propia miseria, mientras intentan aferrarse a un juego que ya no tiene sentido, tú avanzas sin mirar atrás, porque la mayor victoria
no es derrotar a alguien más, sino trascender el juego por completo. No hay mayor humillación para alguien que se creía dueño del mundo que ver a quien intentó someter caminar libremente, sin rencor, sin heridas, sin cadenas. Todo lo que ha sucedido ha sido necesario. Cada dolor, cada decepción, cada momento de duda fue parte del proceso que te llevó hasta aquí. No podrías haber visto la verdad sin haber caminado por la mentira. No podrías haber encontrado tu fortaleza sin haber sentido la debilidad. Pero ahora que lo has hecho, ahora que todo ha quedado expuesto, la pregunta ya no es si puedes liberarte. Es ¿qué harás con esa libertad? Porque esto no termina aquí. No es un destino final, no es el cierre de una historia. Es el inicio de algo más grande, algo que no depende de nadie más, algo que no puede ser arrebatado ni manipulado. Es la vida que siempre estuvo esperando por ti, la vida que ellos intentaron mantener fuera de tu alcance, y ahora es tuya. Sin permisos, sin barreras, sin miedo. El juego terminó, y tú has ganado, no porque hayas vencido a alguien, sino porque ya no necesitas jugar. Nada vuelve a ser igual, no es una ilusión, no es un juego de la mente. Lo que sentiste, lo que viste con claridad, lo que te hizo abrir los ojos y dejar atrás la vieja versión de ti, es real. Antes había un peso sobre tus hombros, una carga invisible que parecía parte de ti, como si siempre hubiera estado allí, como si no hubiera alternativa más que soportarla. Pero ahora algo ha cambiado. No llevas ese peso y sin embargo sigues de pie. Más firme que nunca, más ligero, más fuerte. Ellos lo sienten. Lo ven en la forma en que te mueves, en el espacio que ahora ocupas sin miedo, en la ausencia de la sumisión con la que antes te identificaban. No pueden explicarlo, pero lo intuyen. En su mente, creían que siempre tendrían el control, que su influencia era un lazo inquebrantable, que podrían predecir cada uno de tus pasos, tus reacciones, tu necesidad de aprobación. Pero no hay nada más aterrador para alguien que ha construido su mundo sobre el control que encontrarse de frente con lo impredecible. Y ahora eres eso, un misterio que no pueden descifrar. Lo intentan. Observan cada gesto, buscan las grietas, los resquicios por los que puedan volver a entrar. Esperan que tropieces, que dudes, que regreses. Se convencen de que solo es cuestión de tiempo, de que este despertar no es real, de que la antigua versión de ti sigue allí, esperando la señal para volver a caer en la misma trampa. Pero el problema para ellos es que el tiempo ya no juega a su favor, porque lo que fue visto no puede ser olvidado. Lo que fue comprendido no puede deshacerse. Cada vez que intentan recuperar el control, solo se exponen más. Sus palabras, antes envueltas en una falsa sabiduría, ahora resuenan vacías. Sus gestos, que antes parecían genuinos, ahora revelan la desesperación de quien intenta sostener algo que se le escapa entre los dedos. Han perdido la habilidad de disfrazar su juego y en su intento por negarlo, lo hacen más evidente que nunca. No es necesario que hagas nada, que digas nada. Solo estando ahí, solo existiendo sin caer en la manipulación, les recuerdas su derrota. No pueden enfrentarlo. No pueden aceptar que alguien que una vez consideraron manejable, influenciable, dependiente, ahora los mire con la claridad de quien ya no se deja engañar. No hay humillación más grande para quien vive de la dominación que enfrentarse a alguien que ya no le teme. Intentan negociar con la realidad. Se convencen de que tal vez aún tienen algo de poder sobre ti, que quizá solo necesitan un nuevo enfoque, una nueva estrategia. Pero en su interior lo saben. Lo sintieron en el instante en que perdiste el miedo.
Lo vieron en tu mirada, en la forma en que ya no reaccionaste como lo esperaban. Ese fue el momento en el que todo cambió. No cuando te alejaste, no cuando pusiste distancia. No fue en un solo acto de valentía ni en un enfrentamiento final. Fue en el instante silencioso en el que dentro de ti se rompió el último lazo que te ataba a su juego. No entienden lo que ha pasado. No comprenden por qué las mismas tácticas ya no funcionan. ¿Por qué lo que antes te hacía dudar ahora te fortalece? ¿Por qué lo que antes te hacía ceder ahora solo te confirma que tomaste la decisión correcta? En su mundo, las personas no cambian. Solo se doblegan, se adaptan, aprenden a vivir dentro del sistema que ellos han diseñado. Pero lo que no calcularon es que no eras parte de su sistema. Nunca lo fuiste. Solo estabas dormido. El despertar no es algo que ellos puedan controlar. No hay nada que puedan hacer para revertirlo, para contenerlo, para hacerlo retroceder. Es demasiado tarde. No porque haya ocurrido de un día para otro, sino porque fue inevitable. Todo en la naturaleza apunta a la expansión, al crecimiento, a la evolución. La semilla que germina no vuelve a cerrarse. La luz que entra en un espacio oscuro no puede ser ignorada. Intentan aferrarse a la imagen que tenían de ti, pero esa imagen ya no existe. Te buscan en las palabras que antes te herían, en los gestos que antes te hacían dudar, en las dinámicas que antes te hacían sentir que les debías algo. Pero ya no hay nadie allí. La versión de ti que ellos moldearon ha desaparecido. Y en su lugar ha emergido alguien que no les debe explicaciones, que no busca su aprobación, que ya no encaja en el molde que habían diseñado. Se resisten a aceptarlo. En su mente siempre fueron los que tenían el poder, siempre fueron los que dirigían la historia. No pueden concebir un mundo en el que la narrativa ya no les pertenece, pero la verdad se hace cada vez más evidente. La realidad que tanto temían se ha materializado frente a ellos y ya no tienen forma de escapar. Esa es la humillación que nunca vieron venir. No porque se les haya impuesto desde afuera, sino porque surgió desde dentro de ellos. Porque en el momento en que perdieron su influencia sobre ti, en el momento en que dejaron de ser el centro de tu atención, se vieron obligados a enfrentarse a lo que realmente son. Y lo que encontraron fue un vacío insoportable. Esa es la parte que nunca calcularon. Pasaron su vida creando una imagen, cultivando la admiración, construyendo una autoridad basada en el engaño. Pero en ningún momento se detuvieron a preguntarse qué pasaría si un día todo eso desaparecía. Y ahora lo están viviendo. Ahora lo sienten con cada fibra de su ser. La verdad que tanto evitaron, la verdad que trataron de enterrar bajo capas de manipulación y dominio, está frente a ellos, reflejada en la ausencia de poder, en la falta de control, en el silencio que han tratado de llenar desesperadamente. Tú, en cambio, no necesitas nada de eso. Ya no buscas afuera lo que siempre estuvo dentro de ti. Ya no necesitas probarte. Ya no necesitas justificarte. Ya no necesitas demostrar quién eres. Porque lo sabes. Y ese conocimiento, esa certeza absoluta, es lo único que se requiere. El miedo ha cambiado de dueño. Ya no es tuyo. Ahora les pertenece a ellos. Todo lo que alguna vez fue sostenido por la ilusión ahora se está desmoronando. No es un colapso ruidoso ni un desplome inmediato, sino un derrumbe lento, inevitable, que ocurre en lo más profundo de aquellos que alguna vez creyeron ser intocables. Durante tanto tiempo jugaron el mismo papel, repitiendo el mismo patrón, confiando en que su influencia sobre los demás sería eterna, que siempre habría alguien dispuesto a sostener la imagen que ellos mismos no podían sostener.
pero el mundo que construyeron con manos ajenas se está cayendo a pedazos, y lo único que les queda es observar impotentes cómo todo aquello que dieron por garantizado se les escapa. Esa es la ironía. No fueron los demás quienes los destruyeron. Fueron ellos mismos. Se aferraron tanto a la necesidad de dominar que nunca aprendieron a sostenerse sin el reflejo de otro. No supieron construir algo real dentro de sí mismos, porque siempre dependieron de la validación externa para sentirse poderosos. Ahora, sin nadie que los admire, sin nadie que les entregue la energía que una vez les mantenía en pie, se encuentran de frente con su propia fragilidad. Y lo peor de todo es que ya no pueden ocultarlo, ni ante los demás ni ante sí mismos. Buscan recuperar lo que han perdido. Intentan replicar las estrategias que antes les funcionaban. Pero hay algo diferente, algo que ni siquiera ellos pueden explicar. El aire se siente distinto. Las miradas ya no son las mismas. Las palabras que antes tenían un efecto inmediato, ahora resuenan con un eco vacío. El espacio que antes ocupaban ha cambiado de forma, y ellos ya no encajan en él. No es que el mundo los haya dejado atrás. Es que ellos mismos cavaron la fosa en la que ahora se encuentran atrapados. Lo ven en la manera en que las personas que antes los seguían empiezan a alejarse, ya no por miedo ni por sometimiento, sino porque la admiración se ha disuelto en indiferencia. Lo sienten en la forma en que ya no pueden manipular con la misma facilidad, en la frustración de ver cómo su control se escapa de sus manos como arena. Lo que alguna vez fue un trono, ahora es una prisión. No hay cadenas visibles, no hay barrotes físicos, pero el encierro es real. Porque han sido condenados a la única cosa que nunca estuvieron preparados para enfrentar: ellos mismos. No hay mayor castigo para quien se ha pasado la vida manipulando que darse cuenta de que nunca tuvo control real sobre nada, que cada paso que dio estuvo basado en una mentira, en una construcción frágil que solo se sostenía mientras los demás creyeran en ella. Pero ahora el hechizo se ha roto, y con él todo el mundo que construyeron basado en la ilusión. Mientras tanto, tú avanzas sin mirar atrás. No porque estés huyendo, sino porque simplemente ya no perteneces a ese espacio. No hay resentimiento, no hay deseo de venganza. Lo que había que aprender ya fue aprendido. Lo que debía romperse ya ha sido roto. Ahora, todo se trata de lo que viene después, de lo que puedes crear con la claridad que antes te fue negada. No hay comparación entre quienes han vivido de la mentira y quienes han atravesado la verdad. Porque el que ha despertado ya no se aferra a lo que alguna vez creyó necesitar. No tiene miedo de perder, porque ha comprendido que nada real se puede perder. No busca imponerse sobre nadie, porque entiende que el verdadero poder no es dominación, sino presencia. No necesita probar su valía, porque sabe que la simple certeza de ser es suficiente. Ellos intentarán recuperar su lugar, intentarán convencerte de que sigues siendo el mismo, de que en el fondo nada ha cambiado. Pero la realidad es que han perdido el único elemento que hacía posible su existencia tal como la conocían: tu atención. Ya no son el centro de tu mundo. Ya no tienen acceso a la energía que una vez les entregaste sin darte cuenta. Han perdido lo único que realmente les daba poder. Ese es el colapso del falso imperio. No porque alguien lo haya derribado desde afuera, sino porque fue construido sobre cimientos huecos, destinados a quebrarse en cuanto la verdad emergiera. No queda nada que sostenga la estructura. Todo lo que queda es un eco, una sombra de lo que una vez fue,
un recuerdo que con el tiempo perderá su fuerza hasta desvanecerse por completo. El camino sigue extendiéndose frente a ti. No hay un final, no hay un punto de llegada, solo una expansión infinita, un crecimiento que no necesita justificación ni permiso. Todo lo que alguna vez pareció un obstáculo, ahora es solo una lección superada, un puente hacia algo más grande. No necesitas aferrarte a lo que fue, porque lo que eres ahora es mucho más vasto que cualquier historia pasada. El mundo ya no es el mismo, porque tú ya no eres el mismo. Y esa es la única verdad que realmente importa. Todo lo que alguna vez te ató ha quedado atrás. No hay cadenas, no hay sombras acechando en cada pensamiento, no hay miedo paralizante que detenga tu avance. Lo que antes parecía un laberinto sin salida, ahora se revela por lo que realmente era. Una ilusión frágil, un juego que solo podía sostenerse mientras creyeras en él. Pero ya no crees. Ya no perteneces a ese mundo en el que las mentiras parecían verdades, y las verdades eran distorsionadas hasta volverse irreconocibles. Ahora, la claridad es la única constante. El eco de su desesperación todavía resuena en la distancia, pero ya no tiene el mismo efecto. Antes, cualquier intento de manipulación te hacía dudar, te hacía replantearte si realmente estabas en lo correcto, si tal vez estabas exagerando, si acaso había algo en ti que debías cambiar para encajar en su versión de la realidad. Pero esa versión nunca fue tuya, nunca te perteneció. Fue impuesta, moldeada con el único propósito de hacerte olvidar lo que realmente eres. Y ahora que lo recuerdas, ya no hay vuelta atrás. No necesitas pruebas externas para saberlo. No hace falta que nadie valide lo que sientes, porque la certeza ya está instalada en cada una de tus acciones, en cada decisión que tomas, en la manera en que respiras sin la carga del miedo. Lo que parecía imposible se ha convertido en tu estado natural, una existencia libre de la dependencia emocional que alguna vez te hizo vulnerable. Y ellos lo ven. No hay palabras que puedan describir el vacío que sienten al enfrentarse a alguien que ya no pueden tocar. Porque la humillación más grande no es el colapso, no es la caída pública, no es la exposición de su falsedad. La humillación más grande es tu indiferencia, la absoluta certeza de que su existencia ya no tiene ningún efecto en la tuya. Siguen esperando una reacción, una señal de que todavía tienen un resquicio de control, un acceso a la parte de ti que alguna vez les perteneció. Pero no hay nada. Solo un silencio que se extiende entre ambos, un espacio que ya no pueden cruzar. La distancia que te separa de ellos no es física, es la distancia entre dos realidades que ya no son compatibles. Antes, podían hacer que lo dudases todo, que pusieras en cuestión tu intuición, que voltearas la mirada hacia ellos en busca de respuestas. Pero ahora, la única dirección en la que miras es hacia adelante. Lo que antes parecía un conflicto entre tú y ellos, en realidad, siempre fue un conflicto dentro de ti. La lucha nunca fue con ellos, fue con la parte de tu ser que aún no estaba lista para aceptar su propio poder. Durante mucho tiempo buscaste aprobación en lugares equivocados, entregaste tu luz a quienes solo sabían consumirla, intentaste encontrar sentido en espacios donde nunca lo hubo. Pero nada de eso fue un error. Todo fue parte del proceso, la prueba necesaria para que llegaras a este punto en el que ya no puedes ser influenciado por nada que no nazca desde tu propia verdad. No hay rencor, no hay cuentas que ajustar, no hay batallas pendientes, solo un espacio infinito de posibilidades, una sensación de expansión
que no necesita explicación ni justificación. Ya no hay necesidad de demostrarle nada más a nadie, porque quien realmente debía verlo ya lo ha visto, tú. No con los ojos de la inseguridad, no con la mirada condicionada por el pasado, sino con la visión clara de quien ha atravesado el fuego y ha salido del otro lado sin cicatrices, solo con la certeza inquebrantable de que nunca más volverá a doblarse ante nadie. No hay final en esta historia, no hay un punto en el que todo se estabiliza y queda en un estado fijo. Porque la transformación no es un destino, es un movimiento constante, una evolución que nunca termina. Cada paso que das te lleva más lejos de lo que fuiste, pero nunca en negación de tu pasado, sino en reconciliación con él. No hay nada que rechazar, nada que olvidar, solo integración, solo comprensión, solo crecimiento. Has recuperado lo que siempre fue tuyo. No el poder sobre otros, no la necesidad de imponerte, sino la capacidad de existir plenamente sin ataduras invisibles, sin dependencias disfrazadas de amor, sin limitaciones impuestas por quienes nunca supieron ver más allá de su propio vacío. Ya no hay peso en tu espalda, ya no hay voces ajenas dirigiendo tu camino. Solo está el presente, solo está la inmensidad de lo que puedes crear a partir de ahora. El miedo ha cambiado de dueño, y la libertad, ahora, es solo tuya. No hay vuelta atrás. No porque estés atrapado en una nueva identidad, sino porque ya no puedes encajar en la versión de ti que una vez aceptaste sin cuestionar. Has visto lo que hay al otro lado del miedo. Has sentido la liviandad de caminar sin la carga del pasado. Has experimentado la inmensa diferencia entre existir para otros y existir para ti mismo. Y eso lo cambia todo. No hay jaulas en las que puedas volver a entrar, porque la llave estuvo siempre en tus manos, y ahora lo sabes. Ellos siguen ahí, atrapados en el mismo ciclo, repitiendo los mismos patrones, intentando sostener un poder que nunca fue real. Pero ya no es tu problema. No es tu deber abrirles los ojos, ni enseñarles lo que aprendiste, ni esperar a que algún día cambien. Porque la transformación nunca ocurre desde afuera, nunca es impuesta, nunca puede ser forzada. Solo aquellos que están listos pueden verla. Y ellos no lo están. Tal vez nunca lo estarán. Y está bien. La historia no necesita un final perfecto. No necesitas ver su caída. No necesitas pruebas externas de que hiciste lo correcto. El verdadero cierre no está en lo que les sucede a ellos, sino en lo que ha sucedido dentro de ti. Porque ahora entiendes que la verdadera victoria nunca estuvo en vencer a nadie, sino en liberarte del juego por completo. Y lo hiciste. Sigues caminando, no porque huyas, no porque debas demostrar nada, sino porque el único camino que tiene sentido es el que sigue expandiéndose frente a ti. Cada paso te lleva más lejos de lo que alguna vez creíste ser. Pero no desde la negación, sino desde la integración total de todo lo que te trajo hasta aquí. El pasado ya no tiene poder sobre ti. Ellos ya no tienen poder sobre ti. Solo queda el presente. Solo queda el espacio infinito de posibilidades. Solo quedas tú, de pie, en plena posesión de todo lo que eres. Libre, inquebrantable, indetenible.